Bueno, lo hemos estado informando desde el arranque de la mañana, lamentablemente en la mañana de hoy, en la jornada de hoy, dos accidentes de tránsito con saldos fatales, y lo que les decíamos era que teníamos previsto hablar sobre el informe de siniestralidad vial presentado por la Unidad de Seguridad Vial UNASEF. Nosotros tenemos el honor siempre de presentar a el profesor Arturo Borges. Siempre les decimos, es palabra más que autorizada en el tema, y es uno de los temas sobre los que más hincapié y más ha insistido el profesor. Hoy volvemos a ingresar en el tema con números, pero para tratar de leer un poco más que el hecho de que se hayan registrado 24 fallecidos más que el año 2016 en el 2017, como nos dice la UNASEF. Así que un placer, profesor, tenerlo nuevamente en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va? Muchas gracias, el placer es mío. Buen día a los tres. Bienvenido. Profesor, ¿cómo anda? Bien, preocupado. Sí, y vio que además arrancamos y tuvimos que actualizar, digamos, la información, porque lamentablemente dos hechos más hoy se llevaron la vida de otras dos personas, dos siniestros de tránsito más. Había una tendencia a la baja. ¿Era mentirosa esa tendencia a la baja en análisis anteriores que había presentado la UNASEF de la siniestralidad en el tránsito? No, la tendencia a la baja se estaba produciendo, pero no podemos afirmar que eran números reales, porque inclusive conocimos hechos que no fueron tomados en cuenta en las estadísticas, no salían en los medios. Por lo tanto, daremos crédito a lo que se decía anteriormente, pero creemos que la realidad es otra y que esa tendencia que había a la baja, con el esfuerzo que las autoridades pretendían hacer, no se vio reflejado en la realidad. Entonces, esa tendencia a la baja era tan, digamos, chica, que no podíamos ni festejarlo, ni decirlo como que era el resultado de alguna medida de seguridad, porque hasta el día de hoy no tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico exacto de cuáles son las causas. ¿Por qué? Y porque ahora nos dedicamos a contarlos. Muertos, heridos graves, accidentes, los siniestros, pero nosotros quisiéramos saber cuáles son las causas. Y nosotros creemos que parte de la base, nuestra opinión técnica, absolutamente sin ser los dueños de la verdad, es que, bueno, seguimos sin tener una política de Estado en materia de seguridad vial real. Parecería ser que se apuntó exclusivamente a tirar decretos, leyes, cuando ya las leyes estaban, la normativa está. Lo que teníamos que haber hecho es apuntar a otro lado, que era la educación, la formación, y además hacer cumplir la normativa. Y para nosotros esto es una clave fundamental. ¿Por qué el año pasado subimos o quebramos una estadística? Y bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene un analfabetismo brutal en el tránsito. Brutal. La gente no entiende, primero, que no se ha difundido, las principales leyes no se han difundido, excepto aquellas que se podía hacer marketing, como el casco, el alcohol, etc. Pero después, el engendro de por qué se dicta una ley, cuál es la repercusión en la sociedad, no se llega. Porque la gente, uno sale hoy a la ruta, o salimos a la calle, paremos en un semáforo y hagamos una pregunta, o dos o tres básicas de primero de la escuela a un conductor profesional. Y vamos a ver que en esa trivia que uno hace, el desconocimiento que hay es brutal. Brutal. Entonces, mientras la gente desconozca el porqué del sistema, el sistema ha fallado, el sistema en 10 años deberíamos de tener un programa práctico en primaria, lo mismo en secundaria, deberíamos de tener los controles necesarios, el personal educado. El personal inspectivo en 10 años, quiero saber cuántos congresos y cuántos cursos se hicieron para capacitar al personal inspectivo. Desarmamos caminera, no tenemos ahora la posibilidad de contar con los funcionarios suficientes para 10.000 kilómetros de ruta. Y mientras la gente no entienda que mucho depende de su actitud... En la ruta desaparecieron los radares. Salvo en el 95 de la interbalnearia, no hay más radares. Sí, y el otro día se nos dijo un poco, bueno, como que los radares no eran la solución.
Sí que si en el mundo entero los radares fueron parte del proceso para reducir la siniestralidad, nosotros creemos que a esos radares los tenemos que ubicar en aquellos lugares que nosotros ya sabemos que son conflictivos. Si la propia UNACEF dice que en un tramo de 5 kilómetros en determinada ruta hubo 17 fallecimientos, yo no sé qué medida tomamos para esos 5 kilómetros que ya tenemos diagnosticados. El comentarlo no sirve, lo que tenemos que hacer es poner ahí a algún equipo que logre disuadir a la gente, bueno, de los errores que ya tenemos contabilizados. ¿Cuál es el camino entonces? Porque la gente tiene responsabilidad y falta educación, y eso ya está diagnosticado hace tiempo, ¿no? Falta personal, faltan radares o apoyo técnico. ¿Y qué pasa con la infraestructura de las rutas? Muchas veces se nos dice, bueno, la ruta son peligrosas, son riesgosas, el estado de las rutas están mal. Bueno, pero yo cuando enfrento una ruta que tiene problemas, eso es un riesgo. El peligro soy yo, claro. Obviamente. Entonces, nos llaman, nos dicen, vio Borges, la curva se me vino arriba, pestañé. No, la curva no se te viene arriba, la curva está ahí. ¿Qué hizo uno para eliminar ese riesgo? Nosotros tenemos que ir a la teoría del riesgo constante. El riesgo existe en el momento que nosotros nos ponemos un pie en la vereda, que entramos al tránsito. Mucha gente cree que afuera puede hacer o tiene la posibilidad de hacer lo que quiera. Y el sistema de tránsito hoy es complejo. Y si todavía le decimos que si se compra un coche con ABS, se debe comprar con airbag, con cinturones pirotécnicos, con determinados artilugios que la tecnología va evolucionando y que la seguridad pasiva hoy de los vehículos va a sustituir el error del conductor, ¿qué hace el conductor? Eleva el umbral del riesgo. Claro. Entonces nosotros tenemos que hacer entender, hay una anécdota breve que quisiera contar, ¿no? Un padre lleva a la escuelita de rugby a su chico. Entonces lo van a poner a jugar y le pregunta a otro padre, ¿pero cómo? ¿No le ponen un casco? ¿No le ponen el protector bucal? Y el otro padre le contesta, no, el casco no, pues sería el casco, la escafandra con eso de metal. Y acá lo que queremos enseñar es que ese casco quizás, porque él creer que le va a salvar la vida, va a arriesgar más. Pero ¿qué sucede con el contrincante si le pega? También lo va a lesionar. Por lo tanto, lo que queremos es que se proteja a él, pero sepa que puede dañar al otro. Entonces, es decir, que evite el golpe con el otro. Primero sin el casco, después sería. Por ejemplo, como se utiliza en el fútbol americano. Y nosotros pensamos que uno de los elementos fundamentales es tener esa actitud. ¿Qué hago yo a mi riesgo propio? ¿Qué hago con el ajeno? Significa el ajeno, pero muchas veces pensando en todos los elementos de seguridad pasiva que tenemos, que nos ha vendido, ¿verdad?, el constructor y la publicidad. Y por otro lado, hemos armado un seguro para cubrir la responsabilidad objetiva del riesgo, y mucha gente se apoya en que el seguro es otro elemento que lo defiende. Entonces, todas estas cosas deben ser explicadas, que estamos dentro de una sociedad que realmente tiene vicios de enfermedad, es imposible que no se traslade al tránsito, pero lo más importante, acá lo que mata en Uruguay es la brutal ignorancia que tenemos cuando salimos al tránsito. Y creemos que manejar es fácil. No es fácil, estamos dentro del sistema más riesgoso que tiene nuestro país. Si nosotros ahora tenemos una cifra bárbara sobre lo que ha reportado el turismo, tenemos que decir que la 3/4 parte de lo que entra por turismo se va por el siniestro de tránsito. Y quizás cuando llegamos esto es el 1 al 2% del Producto Bruto Interno. Y no tenemos recursos para darle a la policía, o no tenemos recursos para darle a la educación. Sí que tendríamos la posibilidad de obtener recursos genuinos si nosotros nos volcamos a controlar el tránsito y ver que todo lo que se produzca de las multas y de las infracciones se pudiera volcar en formación. Si hablamos de educación y educación, esta es una de las claves. Entonces, nosotros vemos una estadística que primero menciona al motociclista. ¿Es que el motociclista es el único que está provocando los accidentes? No, disparó la siniestralidad porque los accidentes, en estas cifras de los últimos años, sí, bajaban los muertos, pero subieron los heridos graves. ¿Quiere decir que disminuyeron los choques? No, los choques siguen siendo los mismos y quizás más. Claro. ¿Cómo podemos nosotros hacer una estadística? Bueno, nosotros nos basamos en los pasajes de los vehículos por los peajes. Y ahí tenemos un elemento que nos da a nosotros la idea de cuántos kilómetros más hacemos hoy los uruguayos por año. Esa tasa de mortalidad tiene una relación directa con los kilómetros que hacemos.
Pero ¿qué pasa con el motociclista? ¿Es el único que provoca los accidentes? No. Si nosotros chocamos auto con auto, quizás las heridas pueden ser graves, pero se puede recuperar. Pero vehículo a contramoto, es decir, un vehículo contra el birrodado, el caso es fatal. Y hoy estamos de 10 a 7. O sea, 10 accidentes con moto, 6 a 7 muertos. O sea que es una cifra realmente que nos pone... O sea, cada 10 accidentes protagonizados por una moto, en 7 de esos casos... De 6 a 7 son fallecidos. Hay un muerto. Ahora, ¿la culpa es del motociclista? No, hay que analizar lo que ocurrió. Ahora, evidentemente que la integridad física frente a la otra masa, el volumen que le pega, el individuo es el que es el más vulnerable de todos. Entonces no es el tema del motociclista. Está en primer orden, sí. Pero ¿qué hicimos? Yo cuando venía para el canal ahora pensaba, se hizo una publicidad muy importante sobre los cursos que se dieron a los deliveries. Bueno, yo quisiera saber si se fue a controlar si dio resultado ese curso. Nosotros estamos viendo, es un ruido en la noche con los deliveries espectacular con el caño escape. Observamos eso, Cerrito de la Victoria, General Flores y Larrañaga, en Pocitos, caño escape libre, sin los elementos reflectivos, a las velocidades que andan. Bueno, yo tengo que medir si ese curso que di realmente lo puedo controlar para dar resultados. No vemos que se controle. Claro. Ni te digo el interior del país. El otro día en el interior del país, en un hotel en que tuve que esperar para el otro día dar una charla de todo un día, no pude dormir hasta las 4:30 de la mañana del ruido que había de motos. Los caños de escape eran brutales el ruido que hacían. Entonces, si nosotros no logramos de alguna manera hacer entender que eso agrede a toda la sociedad, pero vamos a controlarlo, la sociedad sin control no existe. Lo que dice el profesor es una cuestión cultural que viene manejando hace mucho tiempo en las columnas de seguridad vial que realiza. Y un día que me hizo un comentario sobre un hecho fuera de cámara, y yo creo que bien vale la pena ahora para ilustrar, si él me permite que yo comente la anécdota. Nosotros quedamos asombrados de un accidente de tránsito que se produjo con un camión en la Rambla, que al llegar al semáforo toca el freno y se da cuenta que se ha quedado sin frenos, y el conductor, viendo que el semáforo estaba en rojo y que se iba a llevar puestos los automóviles que estaban detenidos por el semáforo, se tira hacia la derecha viendo que no viene nada por la Rambla y trata de hacer una maniobra para detener el vehículo y termina con el camión acostado, de costado, en un lugar que está bastante alto allí en la Rambla. Y el profesor Borges me comentó que a las 24 o 48 horas del accidente esta persona fue hasta el instituto a agradecer, porque era alumno del instituto, que una de las clases que se dieron tenía que ver con esa situación. Y me gustaría que usted contara cuál era la recomendación o cuál es la imagen que ustedes utilizan en el instituto para que alguien, porque yo lo dije en el momento que vi, dije, qué increíble que a este hombre se le haya ocurrido hacer esto, pudo haber sido un desastre. ¿Cuál es la imagen que aplicaron ustedes allí en la enseñanza de este conductor para que tomara semejante decisión? Lo primero que se apunta es a poder leer la situación de riesgo. Es decir, nosotros decimos, bueno, tenemos analfabetos. ¿En qué sentido? En que la gente no sabe leer el riesgo. Y su cerebro, que está mirando hacia adelante, quizás no puede tener la oportunidad, por no estar formado, de decir, ojo con esto. El individuo salvó vidas, porque podría con ese peso verdaderamente haber provocado un desastre. Pero la lectura que hizo de la situación, supo hacia qué lado ir, sobre la derecha, y si uno acostumbra a leer el riesgo, evidentemente que siempre va a actuar con el tiempo suficiente para eliminar el peligro. Nosotros tenemos dos zonas. La primera zona es la de lectura del riesgo que uno va corriendo. Entonces, cuando uno amplía la mirada hacia adelante y sabe elegir qué es lo más relevante para tomar la decisión en la zona de riesgo, siempre va a poder solucionar el tema antes de entrar en la zona de riesgo, de peligro. Cuando uno está en la zona de peligro, es muy difícil que se pueda corregir nada. Y esto se enseña, esto es lo que hay que educar, a percibir el riesgo. Y si uno percibe el riesgo y hace la lectura correcta y entiende al resto del sistema, muchas veces puede eliminar esos conflictos o esas situaciones o estímulos negativos a tiempo para poder solucionarlo. Pero pensando que los otros van a solucionar un error que yo voy a cometer, que el airbag que
que el vehículo, quizás tengamos que ir al vehículo autónomo y después estudiarlo a ver si el autónomo nos puede dar a nosotros la solución. Pero creer que porque ya vamos a tener un elemento que frena el auto a distancia o que en los laterales nos muestra el punto ciego, con eso el conductor, si no cambia la actitud y sabe leer la situación, hasta que no la aprende a leer, es muy difícil que se convenza que el tránsito tiene situaciones que muchas veces superan la capacidad del individuo. Ni que hablar en las rutas. Se ha dicho que del sur del país tenemos las rutas más peligrosas. No, tenemos las riesgosas. Son las mejores al sur. Pero además, aunque la ruta esté bien, en 7,20 metros, nosotros no tenemos margen de error. Porque tenemos una línea amarilla en el medio que divide la carretera. ¿Eso es un riesgo, sí o no? Aunque parezca una pista de carrera. Si no lo es, claro. Bueno, decimos, la ruta está nueva, la ruta está perfecta. ¿Y cómo puede ser que tengamos siniestro? Es porque el individuo cuando mejor se siente, y esto es homeostasis del riesgo, eleva siempre el riesgo que corre y el peligro. Entonces nuestras rutas con esa medida, nosotros tenemos velocidades en nuestro país que son velocidades de autopistas. Pero nuestras carreteras, aún las mejores, nos dan la seguridad de una autopista. Tenemos el cruce de peatones, ciclistas, animales, a nivel de la velocidad que vamos. Y es imposible poder eliminar ese riesgo si no hay de parte del conductor la actitud necesaria, positiva, para decir, aunque esto esté bien, acá corro más riesgos que quizás bajando la velocidad. Profesor, como siempre, un enorme placer hablar con usted. Es una suerte, como decimos, además un honor tenerlo como columnista. Hoy ameritaba el extendernos un poco más. Les recordamos que el Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF, que es justamente el que dirige el profesor hace más de 20 años ya que está en plaza, estaría bueno, aún después, porque parecería ser que la meta es solamente conseguir la licencia de conducir. Está bueno que después que uno tiene su licencia de conducir, siga estudiando determinadas situaciones como esta de la que acabamos de decir puntualmente, ¿no? Es decir, el prepararse para situaciones que de repente uno ni siquiera tiene la percepción del riesgo que está corriendo. Sí, y si me da un segundo, lo explico. Todas las profesiones, arquitectura, ingeniería, el agrónomo, el médico, después de recibidos, van una vez por año o dos a facultad a ponerse al día sobre aquellos elementos nuevos que puedan aparecer para contrarrestar la dinámica que tiene nuestra vida diaria. Pues lo único que hay permanente hoy es el cambio en toda nuestra vida. El conductor le dan la licencia a los 18 años y hasta que tiene 70, hoy no le hacemos ni siquiera 2 preguntas para saber si el individuo está en la calle. Quiere decir que la única profesión que se le da al individuo un permiso a los 18 años y que le augura que todo el resto de su vida va a ser perfecto. Y hay que auditarse. Cuba, hablamos de Cuba. Cuba a los 2 años hay que ir a reciclarse y ver qué es lo que sucede en el ámbito profesional para poder renovar una licencia de un camión, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Como siempre, un placer tenerlo. El profesor Arturo Borges con nosotros.